crocheteras y crocheteros, bienvenido a mi canal. Vamos a seguir con el tutorial de miércoles haciéndole las piernas. En el último tutorial hicimos el zapato y vamos a continuar hacia arriba. Vamos a necesitar el color negro, que yo voy a usar este, que es el mismo que usamos para los brazos, el blanco y el mismo ganchillo que para el resto de la muñeca. Vais a necesitar también relleno y unas tijeras. Así es que si lo tenemos, comenzamos. Aquí tenemos el zapato que lo terminamos y cortamos el hilo negro y vamos a cambiar a blanco. Para hacer el cambio de color lo vamos a hacer invisible. Ya sabéis, bueno, en otros tutoriales lo he hecho, que nos saltamos un punto y en el siguiente pinchamos por dentro y pasamos la hebra. Y ahora por la mitad del punto de donde sale esta hebrita, que como es negro es difícil, por ese punto pasamos la hebra. Ahí se ha quedado la hebra regular. Ahí. Vale. Como veis aquí en la muñeca, yo los cambios de color los he hecho atrás y veis que apenas se notan, siempre se nota un poquito, pero fijaros que muy poco. A mí no me gusta que se vea el escalón, así es que yo lo hago así. Después de probar mucho, este es el que más me gusta. Así que nada, vamos a coger el color blanco y vamos a ir trabajando por la hebra trasera de cada punto. Empezamos en la mitad, así es que aquí metemos el hilo, hacemos una cadeneta y vamos a empezar en este mismo punto, ya sabéis, en bloc, toda la vuelta por la hebra trasera. Vamos a ir haciendo 7 puntos. Este, como es el que hemos hecho el cambio, lo tenemos que apretar y podéis arrastrarlo y así queda mejor. Si veo ya veis que vamos por la hebra trasera. Apretamos bien. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora vamos a hacer una disminución. Como es en bloc, pues pinchamos, cogemos, pinchamos en el siguiente y cogemos. Hacemos una disminución, un punto bajo. Y esto lo vamos a repetir 4 veces en total. Llevamos una y así 4 veces. Una disminución y un punto. Y acabamos la vuelta con 7 puntos bajos. Todo en bloc. Al final tenemos 22 puntos. Esta que hemos hecho, no, creo que no he dicho, era la número 12, la vuelta 12, y pasamos a la 13. Ponemos el marcador, seguimos con el color blanco y vamos a hacer 6 puntos bajos. Ya pinchando en todo el punto. Seguimos con una disminución, la hacemos invisible cogiendo la hebra de fuera, una disminución y un punto. Y esto lo repetimos 3 veces en total. Llevamos una disminución y un punto, 2 veces y una disminución y un punto 3 veces. Y terminamos
la vuelta con 7 puntos bajos. Al final tendremos 19 puntos. Como veis, tiene que quedaros centrado delante. En la vuelta 14, que nos toca ahora, seguimos con el color blanco y vamos a hacer 8 puntos bajos. Siete y 8. Y ahora justo en la mitad delantera del zapato, a ver si la puedo poner bien, que se vea, ahí vamos a hacer una disminución. A ver si pincho bien. Uy, que no cojo la hebra de delante solo. Ahora. Una disminución y terminamos la vuelta con 9 puntos bajos. Al final tenemos 18 puntos. Y eso, aseguraros que va cogiendo buena forma. Ahora cuando rellenemos se ve mejor. En la vuelta 15 que nos toca ahora vamos a cambiar a color negro. Cortamos el blanco, tiramos de la hebra, nos saltamos un punto, pasamos la hebra y ahora por donde sale la hebrita esta, por la mitad, por la mitad del punto, pasamos y ya está cerrado. Y ahora cogemos el color negro y vamos a hacer una vuelta normal de 18 puntos bajos. Entonces pinchamos, cogemos la hebra, hacemos una cadeneta y empezamos en el mismo punto. Y vamos haciendo, arrastrando para que se quede apuntado y apretando. Así 18 puntos. Ahora vamos a rellenar un poco. Y seguimos con el color negro. Ahí vamos colocando el relleno y seguimos. Pasamos a la vuelta número 16. Y vamos a hacer un aumento que nos tiene que quedar en la mitad trasera del zapato. Yo voy a hacer un punto primero porque se me ha desplazado un poco hacia la derecha. ¿Veis que estoy aquí? Entonces voy a hacer un punto y ahora el aumento. Pero que sepáis que el aumento es el primero de la vuelta, así es que movéis el marcador si os ha pasado lo mismo que a mí y lo ponéis justo en la mitad, justo donde habéis empezado el aumento. Ahí se coloca la marca de inicio de vuelta. Vale. Y ahora vamos a seguir haciendo punto bajo en toda la vuelta, que serían 17. Y al final de la vuelta tenemos 19 puntos. Como veis, el cambio que está aquí apenas se nota. Ahora vamos a cambiar a color blanco y hacemos lo mismo. Cortamos, tiramos de la hebra, nos saltamos un punto y pasamos
la hebra por aquí, por la mitad del punto por donde sale la hebra, la volvemos a pasar y ya lo tenemos. Ahora cogemos el color blanco y vamos a pasar a la vuelta 17. Aseguraros que empezáis en la mitad del talón, enganchamos el blanco, hacemos una cadeneta y el negro se aprieta bien, ahí y ahí. Y vamos a hacer un aumento, hemos hecho la cadeneta y en el mismo punto hacemos el aumento. Tiramos bien de la hebra, ahí, para que quede bien apretado. Y ahora continuamos con 18 puntos bajos hasta el final de la vuelta y tendremos 20 puntos. Pasamos a la vuelta 18, seguimos con el color blanco y hacemos 20 puntos bajos, un punto bajo en cada punto. Vamos a pasar a la vuelta 19 y volvemos a cambiar a color negro. Cortamos, nos saltamos un punto, pasamos la hebra y por la mitad del punto, ahí la pasamos. Bien, esto hay que asegurarse siempre que apretamos, ¿vale? Para que se note poco. Bien, pues ahora estas hebras las metemos para adentro y vamos a coger el color negro. Vamos a empezar siempre, tener en cuenta en la mitad, que justo es el punto que acabamos de cerrar, y cogemos el negro, metemos y hacemos una cadeneta y vamos a empezar la vuelta con un aumento. En el mismo punto de la cadeneta comenzamos y hacemos un punto y otro punto. Ya tenemos el aumento. Y terminamos hasta el final de la vuelta con 19 puntos bajos. Y tendremos 21 puntos. En la vuelta 20 empezamos con un aumento y seguimos con 20 puntos bajos. Al final de la vuelta tendremos 22 puntos. El aumento, como sabéis, en la mitad trasera de la pierna, para que vaya dando la forma del gemelo. Pasamos a la vuelta 21 y vamos a hacer otra vez el cambio de color. Cortamos, nos saltamos un punto y en el siguiente pasamos la hebra y por la mitad del punto pasamos. Vale. Entonces lo ponemos así para saber qué punto vamos a coger y va a ser aquí para que nos salga en la mitad. Entonces cogemos el color blanco y hacemos una cadeneta y vamos a hacer dos vueltas, la 21 y la 22 de 22 puntos bajos, dos vueltas normales en color blanco. Y seguimos.
Ya hemos hecho las 2 vueltas en blanco y ahora cambiamos a color negro, cortamos esto para adentro, saltamos un punto, pasamos la hebra y así pasamos por aquí. Vale, bien, y ahora pinchamos, cogemos el color negro, hacemos una cadeneta y empezamos en el mismo punto. Y vamos a hacer 2 vueltas, que sería la 23 y la 24 de 22 puntos bajos. 2 vueltas normales. Acordaros de apretar las hebras. Pues la hacemos y seguimos. Al final de la vuelta, ¿veis cómo va quedando? De la vuelta 24 cortamos y cambiamos a color blanco, nos saltamos un punto, vamos, esto ya os lo sabéis de memoria. Y por la mitad del punto lo pasamos. Vale, esto siempre para empezar atrás. Cogemos el color blanco y vamos a hacer, bueno, pasamos el hilo blanco, hacemos una cadeneta y comenzamos la vuelta con una disminución, que la voy a hacer normal, no invisible porque no puedo coger bien el punto. Entonces, una disminución y 20 puntos bajos. Así hasta el final de la vuelta, que tendremos 21 puntos. Podéis ir rellenando un poquito si queréis, dejando la parte superior sin relleno, como siempre os digo, para que no os moleste, pero ya podemos ir rellenando. Vale, en la vuelta 26 vamos a hacer una vuelta normal de 21 puntos bajos. Al final de la vuelta cambiamos a color negro. Cortamos, nos saltamos un punto, pasamos. Por la mitad del punto y pasamos. Vale. Bien, cogemos el color negro y vamos a hacer una disminución, pinchamos, pasamos, hacemos una cadeneta, apretamos bien el hilo blanco y vamos a hacer una disminución que, como es al principio, vamos a cogerla entera, una disminución y 19 puntos. Y tendremos al final 20 puntos. Esto ya sabéis que hay que apretarlo muy bien. Vamos a pasar a la vuelta 28, en la que vamos a hacer la rodilla. Vamos a empezar la vuelta con una disminución que nos quedará justo atrás. Espérate que me he ido muy para acá. Y la disminución voy a hacer saltándome este y pinchando en el siguiente para que me quede mejor. Así, saltándome un punto, que también lo podemos hacer para que me quede justo atrás. Una disminución y ahora vamos a hacer 6 puntos y tenemos que tener en cuenta que los puntos de la rodilla nos tienen que quedar centrados. A ver, 4, 5 y 6. Ahora
Para la rodilla vamos a hacer 4 aumentos. Entonces dobláis la parte de delante para que veáis que nos queda un aumento, un aumento, un aumento, un aumento. ¿Veis? Nos queda centrado. Entonces vamos a hacer los 4 aumentos. Uno, dos, tres y 4. Que veáis que quedan en la mitad delantera. Y seguimos con 6 puntos bajos. Y al final de la vuelta vamos a hacer una disminución. Y ya tenemos terminada la primera parte del tutorial, que es hasta la rodilla. ¿Veis la forma? Podéis rellenar un poco sin que os moleste luego el relleno, para ir viendo que la pierna tiene la forma que vosotros queréis, que quede bonito. Entonces rellenamos. En el siguiente tutorial terminamos la pierna. Vais a seguir necesitando los mismos materiales, ¿vale? Así, y que la vayáis viendo. Espero que haya gustado y ya sabéis que si tenéis cualquier duda me preguntáis. Y eso, en el siguiente tutorial terminaremos la pierna y luego pasaremos a hacerle el cuerpo. Entonces vais a necesitar igual el negro, el blanco, el mismo ganchillo y relleno. Pues eso, nos vemos en el siguiente tutorial haciendo la pierna. Y ya sabes, si te gusta, comparte, dale a like, suscríbete al canal y únete a la comunidad para no perderte ningún estreno. Así es que nada, muchísimas gracias y ya sabes, crochetea conmigo, sed felices.